Hola y bienvenido el día de hoy nuevamente. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y agradecerte por estar con nosotros el día de hoy. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien, que puedas estar compartiendo quizás un momento de alimentos, quizás un momento con amigos, con vecinos, con familiares, alrededor de la mesa, en tu hogar o en donde quiera que estés el día de hoy. Y poder no solamente compartir ese momento juntos, pero también poder estudiar la palabra de Dios juntos, poder aprender de la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que quiero darte las gracias nuevamente y la bienvenida el día de hoy. Y hemos estado estudiando una serie en el libro de Josué. Hemos estado estudiando, si es la primera vez que estás viéndonos, te animo a que regreses unas semanas atrás y empieces a una serie de estudios titulada Y los muros se derrumbaron, donde hemos estado hablando de cómo realmente Dios hizo ese milagro y derrumbó las paredes, los muros de Jericó para darles al pueblo de Israel la tierra prometida, esa tierra, esa promesa que había hecho a ellos cientos y cientos de años atrás. Y cómo realmente nosotros en la vida tenemos promesas, tenemos palabra de Dios que encontramos en la Biblia, que podemos hacer nuestra, que Él nos la da, pero debemos tomar posesión de ella, tenemos que hacerla nuestra, y es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, ¿no? Y el Dios les había dado ya una tierra, les había prometido un lugar en el cual ellos iban a estar, que iba a ser de ellos, pero debían poseerla. Y la semana pasada hablamos un poquito del hecho que Dios los había llevado justo a la orilla del río Jordán, donde debían cruzar el río para estar del otro lado del río y poder tomar la tierra prometida, esa tierra que les había entregado y que les había ofrecido. Y vemos que empiezan a cruzar el río. Y la semana pasada hablamos un poquito sobre eso. Les dijo, prepárense, porque es tiempo de cruzar, es tiempo de posesionarnos, es tiempo de tomar posesión de esa tierra. Y sé que habló a nuestras vidas de la misma manera, el poder estar preparados para tomar esa promesa, eso que Dios nos ha dado. Y vemos que ellos terminaron de cruzar el río, pero bueno, no habían tomado posesión aún de la ciudad, no habían podido tomar posesión de la tierra, tenían que hacerlo, habían ciertas cosas que hacían falta para poder realmente ser ellos los dueños y tener posesión de la tierra. Y hoy vamos a seguir y vamos a continuar esa lectura en el libro de Josué capítulo 4. Y vamos a leer ese capítulo, pero vamos a irlo leyendo por partes, y así que quiero que vengas conmigo al versículo 1. Y dice lo siguiente: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, vimos que habían empezado la semana pasada, ¿no? Terminaron de cruzar el Jordán, dice, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu, diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Vemos entonces que aquí la semana pasada hablamos de que los sacerdotes llevaban el arca del pacto, era el arca que iba primero, iba al principio, iba dirigiendo los pasos del pueblo de Israel, y sabemos que la orden era que entraran y una vez pusieran los pies en el agua y que empezó el agua a detenerse, les dio las instrucciones que avanzaran un poco más y se quedaran ahí en el medio del río hasta que todo el pueblo pasara, ¿no? Entonces el arca estaba en el medio del río. Entonces aquí les dijo, ¿no?, a ellos que tomaran, que escogieran a 12 hombres, como lo decía ahí, ¿no?, y que tomaran 12 piedras de donde estaban parados los sacerdotes con el arca. Y seguimos la lectura en el versículo 4. Dice, entonces Josué, convocó a los 12 hombres que había elegido, uno de cada tribu de Israel, y les dijo, vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Dice, cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Y en el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y nuevamente aquí hay algo que quiero enfatizar. Ese término o esas tres palabras, en el futuro. Y si estás con alguien, dile, repítelas juntos, en el futuro. En el futuro. Es algo que Dios quiere decirnos el día de hoy, ¿no? Que podamos realmente recordar lo que Dios
hizo en el pasado, en el futuro. Y aquí vemos que Él les está dando a entender que está a punto de cerrar un capítulo en su vida, en el pueblo de Israel. Como sabemos, habían sido esclavos en Egipto, luego envió a Moisés a liberarlos de la esclavitud de Egipto y los están ahora van con Josué a punto de tomar posesión de esa tierra en la cual iban a ser de bendición para ellos, que iban a ser libres, ¿no? Entonces se está cerrando un capítulo, está cerrando ese capítulo en la vida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y quizá el día de hoy tú estás en un término similar, estás en un punto en tu vida similar en el cual estás cerrando un capítulo de tu vida. Puede ser un capítulo doloroso, puede ser un capítulo quizá de bendición, puede ser un capítulo quizás de una relación con una persona, puede ser un capítulo de un trabajo nuevo, de algo que has hecho por mucho tiempo, de un estilo de vida. Estás cerrando, pero aquí la palabra de Dios te dice en el futuro. Y hay algo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y vamos a seguir nuevamente la lectura en el versículo 6 de Josué 4. Dice: entonces ustedes podrán decirles, cuando los hijos pregunten qué son esas rocas, qué son esas piedras, ustedes van a decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor lo había dicho a Josué. Dice: las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron ahí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés les había dado a Josué. Y mientras tanto, dice, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en la orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Entonces vemos nuevamente, ¿no? El arca, los sacerdotes estaban en el medio del río hasta que todos pasaron. Recogieron esas piedras del medio del río donde ellos estaban porque iban a construir un monumento en un lugar donde iban a acampar. Todos terminaron de pasar y entonces todos estaban observando, ¿no? Tú pasabas y estabas observando lo que estaba sucediendo. Vamos al versículo 15, continuemos con la lectura. Dice: el Señor le había dicho a Josué: ordénales a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río. En otras palabras, es hora de salir. Dice: así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir, desbordaron el cauce como antes. Vemos que todo inmediatamente tomó la normalidad. Dice: el pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Allí en Gilgal, donde Josué apiló las 12 piedras que habían tomado del río Jordán, entonces Josué le dijo a los israelitas: en el futuro, nuevamente, sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Vemos entonces claramente que esas piedras iban a ser un recordatorio, ¿no? Que iban a recordarles en el futuro lo que Dios había hecho, y todo lo que había hecho por ellos. Entonces vemos que ellos terminaron de cruzar, llegan a esta ciudad en Gilgal, donde van a hacer este monumento, ¿no? De recordatorio con las piedras. Y Dios quiere asegurarse que ellos se recuerden. Por eso les dice que tomen esas 12 piedras, ¿no? Que hagan un monumento para recordarles. Y lo está haciendo porque sabía que los israelitas tenían mala memoria. Y yo creo que si Dios estuviera haciendo algo similar en nuestra vida el día de hoy, lo más seguro tendría que hacer lo mismo, porque nosotros también tendemos a tener mala memoria. Padecemos de mala memoria y esas 12 piedras
iban a ser un recordatorio para que ellos recordaran todo lo que Dios había hecho. Y hay dos cosas que vamos a observar en el momento y en la manera que Dios les va a dar de esa tierra. Vamos a observar lo que Dios hace al tomar ellos la tierra prometida. Y lo primero que vamos a observar es que Dios quiere que empecemos recordando. Quiere que empecemos tomando posesión de esa promesa, posesión de eso que tiene para nosotros, pero no quiere que empecemos trabajando, no quiere que empecemos ocupados, no quiere que empecemos haciendo miles de cosas. Él quiere que empecemos recordando, porque nosotros tenemos malas memorias. Entonces, el día de hoy, el tema en general es recuerden antes de olvidarlo, ¿no? El recordar lo que Dios ha hecho antes que lo olvidemos. Esa intencionalidad en recordar lo que Dios ha hecho. Porque yo no sé si tú has tenido antes un momento en la vida o varios momentos en la vida en los cuales sabes que algo sobrenatural sucedió. Sabes que un milagro ocurrió, sabes que Dios obró de una manera poderosa porque lo que sucedió no hubiese podido suceder por tus propias fuerzas, por tu propia iniciativa, por tu propia habilidad. Obviamente tuvo que haber sido el poder de Dios. Y yo no sé si tú estás viendo este video el día de hoy y has experimentado eso sobrenatural que sucedió y que sabes que solamente pudo haber sido Dios. Yo sé que en mi vida han habido muchas oportunidades en las cuales he visto la mano de Dios obrar, y dos que vienen a mi mente en este momento. Una de ellas, yo recuerdo en un 30 de septiembre en el 2013, donde había una necesidad económica fuerte en nuestra vida, y por ya más de un mes que estaba orando por la provisión de Dios, y eran esa cuenta regresiva, ¿no? De cuántos días faltaban para que llegara el primero de mes donde todo debía de pagarse. Y yo recuerdo 30 días, 29 días, 15 días, 11 días, 3 días, 2 días, 1 día. Llegué a ese 30 de septiembre, donde el 1 de octubre ya estaba al otro día a horas de llegar y todavía no había una provisión de parte de Dios, pero Dios proveyó de una manera sobrenatural casi que en las últimas 4 horas de ese día. Y yo reconozco, y ahí pude ver fácilmente la mano de Dios. Era algo que Dios proveyó sobrenaturalmente. También recuerdo en la época en la cual COVID tocó en todo y cada hogar del mundo, porque sé que COVID afectó todas partes del mundo. Yo recuerdo un 22 de abril del 2021 cuando Dios tocó la vida de mi madre, que ella estaba en un hospital recibiendo oxígeno con un estado bastante crítico, donde estaban realmente a un punto, ¿no?, muy finito, esa línea de cruzar del cual iba a ser ya imposible recuperarse, o era la última oportunidad que tenía de recuperación. Yo recuerdo que oramos ese miércoles y ese jueves 22 de abril del 2021 Dios en la mañana la restauró y ella se levantó, ella despertó realmente con todos sus niveles bastante normal. Vimos que la mano de Dios poderosamente obró en ella, y de nuevo, esas son piedras que nos recuerdan lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha sido fiel. Pero la verdad es que muchas veces se nos olvidan, ¿no? Y por eso hoy nos dice, no lo olviden. Recuerden antes de olvidarlo. Recuerden cómo Dios ha sido fiel. Recuerden lo que he hecho por ustedes. Dios sabe que nosotros padecemos de amnesia. Cuando Él nos provee, cuando Él nos da de sus bendiciones, lamentablemente, automáticamente nos da amnesia y olvidamos todo lo que Dios ha hecho, lo que acaba de hacer, lo que hizo un mes atrás, lo que hizo años atrás. Y vemos aquí que Él hizo un poder, Él hizo algo sobrenatural, ¿no? Él abrió un río, detuvo las aguas para que el pueblo pudiera cruzar, detuvo la corriente. Y nuevamente que cruzaron, dice que todo volvió a su normalidad, volvió a cerrar otra vez, o mejor dicho, a volver a fluir el río. Y en otras palabras estaba diciéndoles, ya no hay vuelta atrás, ya cruzaron. Ese lapso de tiempo en el cual todo estuvo seco para cruzar terminó, ya esa etapa terminó y todo volvió a fluir. Ya no puedes regresar, va a ser difícil regresar, por muy difícil que se vea la situación, por muy difícil que se vea tu situación, porque estaban entonces ya del otro lado, donde habían unas paredes fortificadas, donde había tribus habitando la tierra que debían de poseer, pero ya no podían regresar. Ahí les dice, recuerden antes de olvidar. Por eso les pide que hagan ese monumento, ¿no? Que esas piedras sean puestas para que se recuerden lo que Él ha hecho.
que recordaran lo que el poder de Dios en sus vidas. Y sabes, una buena memoria es más fuerte que un gran ejército. Él les estaba recordando que el recordar lo que él había hecho y quién estaba con ellos era mucho más fuerte que llevar a un ejército mucho más grande de lo que estaba en Jericó. Y Dios hoy quiere que recordemos antes de olvidarlo. Esas 12 piedras son ese recordatorio para el pueblo de Israel, no de lo que ellos hicieron, sino de lo que Dios hizo, ¿no? Les estaba recordando cómo Él había proveído en sus vidas. Y yo creo que en nuestra vida nosotros muchas veces olvidamos esas cosas. Yo creo que si nosotros, quizás tú te pones a pensar, bueno, es que yo no hubiera olvidado, si Dios hubiera hecho eso así de extraordinario, no hubiera olvidado lo que Él hizo, no hubiera olvidado, no hubiera necesitado un recordatorio de piedras para recordar cómo abrió el río. Pero sabes, si somos muy honestos, Él ha hecho cosas maravillosas en tu vida, Él ha hecho milagros en tu vida, pero que ya los hemos olvidado, que hemos olvidado cómo Él nos salvó, cómo nos rescató, cómo Él nos proveyó, y continuamos con nuestra vida como siempre. Olvidamos, ya no buscamos de Él como antes, ya no oramos como antes, no vamos a su palabra como antes, volvemos a hacer el ritmo de vida que llevábamos antes de que Él hiciera eso sobrenatural, y olvidamos lo que Él hizo, igual que los israelitas. Por eso les pide que tomen esas piedras. Les dice, toma una piedra, colócala y recuerda cómo te saqué de Egipto, ¿no? Toma otra piedra, colócala y recuerda cómo abrí el mar rojo. Coloca otra piedra y recuerda cómo te proveí del maná para comer de día y de noche. Aquí está otra roca, otra piedra, para que recuerdes cómo les proveí de agua en el desierto. Y vemos que era esa intencionalidad de recordar, y les pide que hagan un monumento de 12 piedras, porque Él sabía que en algún momento iban a necesitar ver esas piedras para recordar el poder de Dios. Tenían que recordar el poder de Dios, porque Él sabía que cuando tuvieran la primera adversidad, cuando tuvieran ese primer problema o dificultad en esta tierra que debían poseer, olvidarían todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y somos iguales nosotros, no olvidamos todo lo que Dios hace en el momento de dificultad, en el primer obstáculo que encontramos. Olvidamos lo que Dios ha hecho y su fidelidad. Y sabes, la tierra prometida, ese lugar que Él tenía para el pueblo de Israel, la verdad estaba a una distancia bastante corta cuando salieron de Egipto. Cuando vemos en Éxodo 13, Dios dice que no los llevó por la tierra de los filisteos, que era una ruta corta, a simplemente días de camino. Dice que no los llevó por ahí porque Él sabía que el pueblo de Israel, después de haber estado bajo esclavitud y con una mente de esclavitud por muchos y muchos años, no hubieran sido capaces, se hubieran hundido ante la adversidad de enfrentarse en esa tierra filistea, ¿no? Recordemos que los filisteos es donde vino Goliat, y eran guerreros, eran gente que eran intimidables, ¿no? Y sabía que entonces el pueblo de Israel no iba a poder soportarlo, no iba a ser capaces, se hundirían con el temor. Y por eso entonces los llevó por la ruta larga en el desierto. Y quizás tú dices, es que yo no me gusta esa ruta, no me gusta que Dios obre por la ruta larga, ¿no? Porque yo lo quiero ya, yo lo quiero pronto. Pero sabes, Dios sabía y sabe que si te lleva por la ruta corta, te pondría en una situación que te hundiría. Por eso te lleva por una ruta larga, para prepararte, para desarrollarte, para fortalecer tu confianza en Él, y que Él hará lo que Él dijo que haría. Nos lleva por esa ruta larga para que podamos estar preparados, para que podamos estar confiados en Él. Ahora, Él no pensaba llevar al pueblo de Israel por 40 años al desierto. Era una ruta larga, pero no iba a ser 40 años. Era el tiempo suficiente para que ellos experimentaran el poder de Dios y así fortalecer su fe y su confianza en Él. Pero no era el plan al principio de 40 años. ¿No? Ellos simplemente entonces tuvieron que pasar ese periodo de tiempo hasta que llegaron al otro lado del río Jordán, y les pide que colecten, que hagan un monumento con estas 12 piedras que iban a representar ese poder de Dios sobrenatural en momentos de dificultad que ellos encontraron. Cuando estaban en dificultades, esas piedras representan momentos de dificultad. Y yo creo que el día de hoy nosotros tenemos algunas de estas piedras que debemos colocar en un lugar para recordar esos momentos difíciles en los cuales Dios proveyó, en los cuales Dios actuó. Y ahora no estoy diciendo
que busques piedras físicas, ¿no? No es, no es necesariamente eso, pero es esta intención de no olvidar, de recordar que quizás esos momentos difíciles que pasaste con un familiar, que pasaste en tu vida personalmente con una batalla de salud o una batalla financiera, esas representan piedras que nosotros debemos de recordar para no olvidarlos, para no olvidar lo que Dios ha hecho, que esos momentos de dificultad, que si Dios no hubiera obrado, que si Dios no hubiera hecho algo en nuestra vida, nosotros no hubiéramos sobrevivido a esa situación. Así que piensa por un momento qué piedras tienes en tu pila de piedras, ¿no? ¿Qué piedras tienes tú en tu vida? ¿Qué piedras tienes que estás acumulando de eso que Dios ha hecho? Que en un momento en el futuro no solamente puedas recordarlas, verlas y ver la fidelidad de Dios, pero que, como decía el pasaje, que tus hijos, tus nietos van a preguntarte qué representan esas piedras. Habrá un momento cuando ellos se asombren de ver lo que Dios ha hecho maravillosamente en tu vida. ¿Cuáles son esas piedras? ¿Cuáles son esas piedras que en un momento te van a recordar de lo que Dios ha hecho y que vas a poder compartir del maravilloso poder de Dios? ¿Tienes un monumento de piedras recopiladas para no olvidar lo que Dios ha hecho? Para que cuando en el futuro vengan momentos de dificultad, para que en el futuro cuando quizás tus hijos vean y pregunten, veo esa piedra quizá de un momento difícil, ¿recuerdas cuando pasamos esta situación como familia? ¿No? Yo creo que es importante que no olvidemos. Hoy nos dice recuerden para no olvidar. Entonces vemos que la manera, hay dos cosas que notamos en lo que Dios quería al pueblo de Israel tomar posesión de esta tierra prometida. Lo primero era que él quería que empezaran recordando, y número dos, que Dios no solo quiere piedras que representen su poder, pero Él quiere un pueblo que testifiquen de lo que Él ha hecho. Él quiere que no solamente estén ahí como un recordatorio, pero que nos lleven a testificar, a hablar de las maravillas y de lo que Dios ha hecho. Vemos entonces que una vez el pueblo de Israel cruzaron, llegaron a la tierra prometida, donde aún todavía no habían tomado realmente la ciudad, pero Josué recibe una palabra de Dios antes de que poseyeran esa ciudad. Antes de eso, Dios les da otro mensaje a Josué, y estamos ahora en el capítulo 5 de Josué, el versículo 2 y 3, y dice: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel, de Gibea a Aralot. Y aquí digo yo, Señor, no estoy seguro si yo puedo hacer eso. Obviamente creo que entendemos y sabemos lo que es la circuncisión, pero tener que hacerlo con cuchillos de piedra para todo el pueblo de Israel, para miles y miles de hombres, yo no sé si hubiese sido capaz de hacer ese trabajo. No sé, quizás hubiera delegado a alguien más a hacerlo, pero lo impactante que vemos en esta historia es que el versículo 2 dice que Dios le dijo a Josué, y el versículo 3 dice que Josué lo hizo. Un versículo después en este libro dice que él lo hizo. Si esta historia que estuviéramos leyendo se tratara de nuestra vida, y en el versículo 2 Dios te dice que hagas algo, el versículo 3 sería: ¿y Carlos hizo eso? ¿O Marta hizo eso? ¿O sería quizás en el capítulo 14, 15 años después, fulanito hizo esto, ¿no? Yo creo que así sería más nuestra historia. Yo creo que a veces no somos así de obedientes en lo que Dios nos llama a hacer. Y recordemos que la circuncisión era algo que Dios había establecido como una manera de poder ser esa evidencia, o de que todas las demás personas supieran que esa persona era el del pueblo de Dios, era escogido de Dios. Hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel en Egipto. Era la manera de distinción de que era el pueblo escogido de Dios. Y ahora, durante los 40 años en el desierto, eso no había sucedido. Entonces, esa generación que había sido circuncidada en Egipto, a lo largo de esos 40 años murieron, y entonces una nueva generación llega a esta tierra prometida que no habían sido circuncidados.
Y por eso es que Dios le dice a Josué que haga eso, ¿no? Era una evidencia física de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que pertenecían a Dios. Y en el versículo 8 dice que todos fueron circuncidados. O sea, Josué ejecutó la orden y todos fueron circuncidados. Dios quería de alguna manera cortar algo físico, pero internamente estaba cortando ese pasado de esclavitud de Egipto. Quería dejar atrás, quería separar, quería cortar de ellos. Eso es lo que esa circuncisión representaba en ese momento. Estaban cortando un pasado de esclavitud atrás y ahora les iba a llevar puros a una tierra prometida. Les iba a llevar puros a un futuro mejor. Y sabes, esto nos muestra nuevamente que Dios desea cortar ese pasado pecaminoso en nuestra vida y llevarnos a una vida nueva con Él, a una tierra prometida, a una promesa, puros a través de su perdón y de su redención. Y este es el momento quizá de cortar ese pasado en tu vida y creer que Dios tiene algo para ti en el futuro, que Él quiere dejarlo atrás. Y nuevamente en el Nuevo Testamento vemos que años y años y cientos de años después, ¿no? Cuando los judíos creían en Jesús, muchos de ellos también decían que tenías que creer en Jesús y tenías que ser circuncidado. Y en Filipenses 3 vemos que Pablo le dice, no, esa era la manera externa para poder demostrar que eras parte del pueblo de Dios, pero ahora eso sucede internamente. Él corta una vida vieja que nosotros vivimos. Él corta una vida de pecado y nos purifica a través de Cristo Jesús en una vida nueva. Y eso es algo maravilloso que Dios desea hacer, ¿no? Ese corte, esa separación de una vida antigua y nos da una vida nueva. Entonces vemos que todos fueron circuncidados. El versículo 9 y 10 de Josué 5 dice: luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud de Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y eso es impactante. Esa ciudad Gilgal, ¿no? Es donde la piedra fue rodada, o una piedra rodando, ¿no? Y lo que eso significa. Y estaba dando a entender, ya está diciendo, técnicamente está cortando esa vergüenza, está siendo rodada, está siendo desechada, está saliendo, dice. Y el versículo 10 dice: mientras los israelitas acampaban en Gilgal sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer el día 14 del primer mes. Entonces vemos que una vez eso sucedió, ellos celebraron, recordaron la Pascua, recordaron lo que Dios había hecho y lo que había hecho en Egipto y cómo les había liberado. Y el día de hoy nosotros también celebramos esa Pascua. Estamos a unas semanas de celebrar, ¿no? Recordar esa Semana Santa y celebrar ese día en el cual Jesús murió y ese domingo de resurrección en el cual Jesús resucitó para vencer la muerte, y al tercer día dice que Dios envió un ángel para rodar una piedra donde estaba él sepultado. Era ese simbolismo, ¿no? de rodar una vida antigua de liberación. La piedra fue movida y Jesús nos ofrece salvación y Jesús nos ofrece redención. Y sabes, yo creo que esa es la mejor piedra y la más importante en nuestra vida que nosotros debemos de tener, ¿no? Esa piedra que nos recuerda cómo Él nos salvó, cómo Él hizo algo maravilloso en nuestra vida, que Él resucitó. Esa piedra fue movida y nos dio una vida nueva, dejando atrás, cortando un pasado de tu vida y dejándolo atrás y darnos una vida nueva. Y sabemos que Jesús entonces, antes de morir, le tomó la última cena con sus discípulos celebrando la Pascua y les dijo lo siguiente, les dijo, y lo hacemos constantemente, les dijo: hagan esto en memoria de mí. En otras palabras, háganlo para recordar. Recuerden antes de olvidarlo. Recuerden esto que yo hice por ustedes, ¿no? Recuerden antes de olvidarlo. Y quizás tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué Dios quizás obró de esa manera? ¿Por qué les llevó por el río? ¿Por qué tuvo que detener el agua? ¿Por qué les hizo pasar el río de esa manera? ¿Por qué luego les pide que tomen esas 12 piedras, ¿no? Que hagan un monumento para recordar? Y porque podríamos pensar, pudieron haber muchas otras formas de Él llevarles a la tierra prometida. Pero lo hizo con este fin. Fíjate lo que el fin de Josué, capítulo 4, ese versículo 21 al 24 nos dice.
Dice Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río hasta la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo en el Mar Rojo cuando lo secó y todos terminamos de cruzarlo. Dice, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Lo hizo por dos razones. Él obró de esa manera, hizo ese acto maravilloso de esa forma. Lo hizo por dos razones. Número uno, y ya pasó, y la vimos ahí en Josué 5:1. Antes de leerlo, ese versículo 24, dice que lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa. Y en Josué 5:1 empezamos leyendo ese versículo diciendo: todos los reyes amorreos del occidente del Jordán, los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, dice, todos oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Y dice, se desanimaron, quedaron paralizados de miedo y a causa de los israelitas. En otras palabras, ellos pudieron ver todas esas naciones que supieron que la mano del Señor era poderosa. Vemos que eso sucedió, por eso obró de esa manera. La segunda razón que dice Josué 4 al final, dice que era para que ustedes temieran al Señor, su Dios, para siempre. Y esa es algo que yo tengo para ti el día de hoy. Entonces, ¿has temido en el Señor por lo que Él ha hecho? ¿Estás creyendo en Él? ¿Confías en Él? ¿Recuerdas su poder? Para que cuando tú llegues a Jericó, para que cuando llegues a punto de tomar eso que Él tiene para ti, que quiere darte el día de hoy, lo recuerdas, para que eso no te intimide, para que al ver las paredes fortificadas y cuando tú pienses que es intimidante y pienses que es imposible lo que Él te está pidiendo hacer o desea darte, puedas recordar lo que Él ha hecho y con fe, confiar en Él, hacer eso, temer en el Señor para siempre. Yo creo que el día de hoy Dios nos está animando a que comiences, si no es que ya lo has hecho, a recopilar esas piedras. Quizás toma un momento con tu familia, con tu esposa o personalmente y analiza, recuerda lo que Dios ha hecho, la manera que Él te ha proveído, la manera que Él te ha sostenido en momentos de dificultad, quizás en la muerte de un familiar, quizás en un problema de salud muy difícil, en una área en tu vida muy, muy extrema. Recuerda lo que Dios ha hecho y toma un momento para recordar. Esas son esas piedras, ¿no? Esos son esos momentos que podemos recordar para que en el futuro podamos recordarlas, para que en el futuro, cuando nuestros hijos, nuestros nietos pregunten qué eso significa, podamos decir: mira lo que Dios ha hecho, mira el poder de Dios, mira cómo Dios ha sido fiel, cómo Él nunca falló. Y poder realmente darle honra y gloria a Él, para que en momentos de dificultad en el futuro podamos recordar, no olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos das la Biblia como un manual de instrucciones, Señor. Y el día de hoy yo sé que tú nos estás animando, Señor, nos estás diciendo que recordemos lo que tú has hecho en nuestra vida, que no olvidemos tu poder, que no olvidemos tu fidelidad, que no olvidemos tu provisión, que no olvidemos cómo tú, Señor, has hecho y has obrado en nuestra vida en el pasado. Y así poder tener la seguridad y con confianza dar un paso hacia adelante para que podamos hacer y tomar, Señor, de esa tierra, de esa promesa, Señor, de lo que tú nos has llamado a hacer. Yo te pido que el día de hoy tú fortalezcas la fe de un hombre, de una mujer, de un joven que está oyendo o viendo este video, Señor, y que el día de hoy le has retado. Le has dicho: recuerda cómo he sido fiel. Así que da un paso de fe, sé valiente y da un paso de fe hacia adelante y lo que yo tengo para ti. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte. Realmente esforcémonos en recordar lo que Dios ha hecho, que recordemos su fidelidad, que Él en todo momento nos sostiene en su mano, para que cuando Él nos llame a dar un paso de fe, podamos hacerlo confiados, sabiendo que Él está con nosotros y nos dice: hijo mío, confía en mí. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.